Tema 3.1.4. Elementos pasivos en corriente alterna. Elemento resistivo, elemento inductivo y elemento capacitivo. Al suministrar energía eléctrica en corriente alterna a un elemento pasivo de un circuito, este se comporta o responde de una o más de estas tres formas. Si la energía la disipa en forma de calor, el elemento es resistivo puro. Si la almacena en campo magnético, es una bobina pura. Y si la acumula en un campo eléctrico, es un condensador puro. Elemento resistivo. Tenemos aquí un circuito formado por una resistencia. Aquí, aunque no esté anotado, vamos a suponer que está siendo alimentado por una fuente de energía eléctrica en corriente alterna. Inmediatamente iniciará a circular una corriente que va a pasar por la resistencia, la cual se va a oponer al paso de esa corriente. Y aquí habrá una caída de voltaje, que en este caso será igual al voltaje aplicado por la fuente. Resistencia R. En un elemento resistivo puro, la intensidad de corriente y la tensión o el voltaje están en fase. El módulo de la impedancia resistiva es R. ¿Qué quiero explicar? En X va a estar el tiempo en segundos y en el eje Y va a estar al mismo tiempo el voltaje y la corriente. Aquí tenemos las dos señales, la señal de voltaje, que es la más grande o la más alta, y la señal de corriente, que es un poquito más pequeña. ¿Qué quiere decir esto de que el voltaje y la corriente están en fase? Quiere decir que los dos inician iguales, como en este caso, regresan a cero, de igual manera, llegan a su máximo negativo o positivo y regresan al eje igual. Eso quiere decir que están en fase. Esto es el comportamiento de una resistencia cuando es alimentado por corriente alterna. En todo sistema eléctrico tenemos diferentes tipos. Todo el tiempo estamos trabajando con resistencia eléctrica. Los conductores, por muy buenos que sean, tienen resistencia eléctrica, o sea, se oponen al paso de la corriente, a menos que sean superconductores. Pero de cualquier manera, aunque sean superconductores, tienen una mínima resistencia. Bueno, en este caso, aquí tenemos en el inciso A diferentes tipos de resistencias de tipo industrial, ¿sí? Ustedes se las pueden encontrar de esta manera, como en espiral, o de esta manera en las cafeteras eléctricas, o de esta manera que sirven para una parrilla. Van a encontrarse un sinfín de modelos de resistencia eléctrica. En el inciso B tenemos resistencias de aluminio, ocupadas en los controladores industriales, en los inversores, en los servomotores o en los variadores de frecuencia se pueden encontrar este tipo de resistencias de aluminio. Y en el inciso C tenemos las resistencias que se ocupan en electrónica. En este caso tenemos una muestra de las resistencias de carbón que tienen un código de colores que ya estudiamos en capítulos anteriores. Elemento inductivo, bobina. También se le conoce como inductancia. Bueno, cuando una bobina se conecta a una fuente de corriente alterna, inmediatamente inicia a circular una corriente que pasa por las espiras de la bobina y una parte de esa corriente se almacena, produce un efecto magnético. Eso quiere decir que almacenó
la energía eléctrica en campo magnético, porque se vuelve una especie de imán al pasar la corriente por las espiras de esta bobina. Y su caída de tensión también equivale, en este caso, porque es un circuito simple, al voltaje suministrado por la fuente. Pero, ¿qué pasa con la bobina, con el voltaje y la corriente cuando circulan por una bobina o por un inductor? Autoinducción L. En una bobina pura, la intensidad de corriente se retrasa 90 grados o pi entre 2 respecto al voltaje. El módulo de la impedancia inductiva es omega L. ¿Qué quiere decir con que se atrasa la corriente con respecto al voltaje? Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí se puede ver en la gráfica. El voltaje inicia en cero y ya va hasta aquí arriba cuando la corriente apenas va llegando al punto cero. ¿De acuerdo? Cuando aquí está en su máximo, la corriente apenas va llegando aquí. Esta diferencia de pi entre 2 equivale a un desfase de voltaje con respecto a la corriente de 90 grados. ¿Sí? Esto es lo que provoca el efecto inductivo de una bobina cuando se conecta esta a una fuente de corriente alterna. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de inductancias o de bobinas o de inductores o de autoinductancias, como lo vimos en la figura anterior. Nos encontramos inductancias, como aquí dice el inciso A, bobinado de un transformador. Tenemos el bobinado del secundario, tenemos el bobinado del primario, que es una bobina en sí, es un arrollamiento de conductor. Puede tener un núcleo o puede estar al aire, pero cualquier conductor que se configure de esta manera es una inductancia. La del inciso B se le denomina bobina de choque. Esta es muy útil para elementos como un simple timbre o un zumbador casero, o bien para una válvula solenoide para el control de fluidos peligrosos. Aquí tenemos dos tipos de bobina, una que tiene núcleo de aire, quiere decir que está el arrollamiento, pero entre las espiras no hay nada más que el aire. Y tenemos otra bobina de tipo toroidal que tiene un material ferroso como núcleo. Y en el inciso D tenemos un motor, el bobinado de un motor, ¿sí? Para que funcione un motor debe tener bobinas y debe efectuarse el efecto electromagnético. Estos motores y transformadores y todo lo que es una bobina, todo lo que sea bobina, provocan que muchas veces se paguen altos costos de energía eléctrica. Pero eso ya lo veremos en otro tema más adelante. Elemento capacitivo. Cuando conectamos un capacitor a una fuente de corriente alterna, este hace que circule una corriente, la cual, por el efecto de la corriente alterna que está variando su valor con respecto al tiempo, se carga y se descarga por el constante fluir de la corriente alterna. ¿Qué quiere decir con eso? Que digamos que en esta etapa positiva de la señal de corriente o de voltaje, el capacitor se va a cargar. Y en el otro semiciclo, que es el negativo, este se va a descargar. Ese es el comportamiento de un capacitor. En un semiciclo se carga y en el otro se descarga. Y así constantemente. La capacidad C o capacitancia en un condensador puro, la intensidad de corriente adelanta 90 grados o pi entre 2 al voltaje.
El módulo de la impedancia es 1 sobre omega C. Si se dan cuenta aquí, en esta gráfica, tenemos la señal de corriente y cuando ya está en su máximo la señal de corriente, la señal de voltaje apenas va iniciando. ¿Sí? Esta diferencia de pi entre 2 equivale a 90 grados. Entonces, el elemento capacitivo adelanta la corriente 90 grados con respecto al voltaje, como se ve en la gráfica. Y el elemento inductivo adelanta el voltaje con respecto a la corriente 90 grados. Y aquí tenemos también diferentes tipos de capacitores que se pueden encontrar ustedes en los diferentes sistemas eléctricos a los que se enfrenten o con los que trabajen. Inciso A, estos capacitores son generalmente utilizados para el arranque de los motores monofásicos. Los del inciso B, aquí están diferentes elementos electrónicos, no todos son capacitores. De hecho, capacitores nada más son este y este. Estos son resistencias, transistores de potencia, pero a propósito puse esta ilustración porque los capacitores en electrónica siempre van de la mano con todos los elementos que conforman un circuito. El inciso C, en el inciso C tenemos un capacitor de potencia que me sirve para compensar el bajo factor de potencia. También más adelante vamos a estudiar el efecto capacitivo y el efecto inductivo en un sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir compensar? Que cuando Comisión Federal de Electricidad cobra multas por un bajo factor de potencia, tenemos que instalar capacitores para compensar y mantener nuestro factor de potencia dentro de los límites que marca la suministradora de energía eléctrica. En el inciso D tenemos capacitores también de potencia, pero estos son pensados básicamente para el ahorro de energía. Estos se ocupan para que se devuelva energía a la compañía suministradora. En lugar de que la compañía suministradora nos cobre, es posible que hasta nos tenga que pagar por devolverle energía eléctrica a su red. Gracias por su atención.